Tengo el gusto de saludar esta tarde, avanzando, al doctor Marco Fernández. Él es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, doctor? Con el gusto de saludarte. Y bueno, ¿qué decir de este plan piloto del nuevo modelo educativo de la escuela mexicana? ¿Cómo la observas? ¿Viene a sustituir, a mejorar o simplemente se queda en la política, en la grilla? ¿Cómo la observas? Bienvenido, doctor. Hola Gabriel, muy buenas tardes. Yo creo que hay varios puntos al respecto. El primero es que hay, digamos, todavía imprecisiones sobre el contenido de lo que implicará este piloto y la forma en que se va a operar. El piloto va a comenzar el 29 de octubre en una muestra por lo menos de 30 escuelas por estado, es decir, 960 escuelas, entre primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. Hay entidades que ya han hecho la solicitud a la Secretaría de Educación, que 30 son muy poquitas para un piloto si realmente se quiere ver de qué manera enriquecer la propuesta, porque en cada grado de los que van a participar hay diferentes tipos de escuela. Por ejemplo, en el caso de las secundarias hay secundarias generales, secundarias técnicas, telesecundarias. Tú necesitas tener en la muestra diferentes tipos de escuela para realmente ver qué funciona y qué no funciona del piloto. Pero justo ahí es donde viene además el otro problema, en donde a semanas de que arranque el piloto, el contenido de lo que los maestros conocen como los analíticos, es decir, lo que realmente va a ser la secuencia de los aprendizajes que se pretenden brindar en este piloto, todavía no se ha terminado. Hay en lo que se presentó hace 2 semanas una serie de, digamos, de calificativos en donde se plasman, digamos, la visión filosófica que está detrás de los proponentes de estos nuevos planes de estudio, en donde hay muchas descalificaciones, pero pocas precisiones en términos de lo que se pretende hacer para transformar realmente la forma en que se enseña en las aulas en nuestro país. Se habla de que, bueno, tenemos hay que decolonizar el sistema educativo porque hasta ahora ha predominado una visión supuestamente eurocéntrica en donde se promueve la discriminación o la misoginia y no sé qué otras afirmaciones. Pero más allá de esas descalificaciones, ¿cómo llevar a la práctica, por ejemplo, el enseñar por proyectos? Aspecto que además los que son docentes ya saben que no es la primera vez que se habla que vamos a enseñar por proyectos, no es la primera vez que se habla de darle mayor autonomía al docente y flexibilidad al currículum o incorporar el contexto de la escuela. Entonces, digamos que el contenido... Sí. Exacto. Entonces, el contenido, digamos que todavía está amorfo, por decirlo de alguna manera. Y luego está lo que decía el colega que estaba platicando contigo hace unos momentos. Por un lado, un mal momento, Gabriel, en el que llega la propuesta, en donde apenas van a hacer un primer diagnóstico del tamaño de la afectación de los aprendizajes. Se acaba de anunciar que harán una prueba diagnóstica en una muestra de escuelas primarias y secundarias por parte de Mejor Edu para tratar de ver de qué tamaño es el problema. Apenas se va a realizar. Esta información, para quien nos está viendo, es fundamental para el que es maestro o maestra para ir corrigiendo lo que no aprendieron sus chicas, sus chicos en los años anteriores por estar en la pandemia. Hay una precisión también que quería hacer respecto a lo que escuché en la entrevista anterior. PISA se hizo en 2017 en todo el mundo y apenas se acaba de implementar, se supone se implementó en México en una muestra también de escuelas, tanto de secundaria, de tercero de secundaria, como de primero de media superior, y los resultados se van a dar a conocer hasta finales del próximo año. Vamos a ver qué nos dice esa prueba. Entonces, al igual que ocurre en el resto del mundo. Bueno, ¿y qué expectativa hay teniendo en cuenta esto que comentas, la visión filosófica?
sobre todo frente a la realidad que tenemos. O sea, me parece, pues sí, tiene que tener toda su estructura, toda su visión filosófica este nuevo modelo, me parece que tiene que tener, pues sí, el sustento. Pero ¿qué tanto esa visión filosófica pudiera darse de frente con la realidad que tenemos actualmente? Esa realidad de alta inflación, esa realidad de violencia, de muchas familias que quedaron rotas por la pandemia, todo eso que es un conjunto de realidades que me parece que de pronto como que ni siquiera lo están plasmando en esa visión filosófica, doctor. Es que ahí creo que hay dos puntos muy importantes, Gabriel. El primero es que desde mi punto de vista, el problema del sistema educativo en nuestro país es, por un lado, una profunda desigualdad de oportunidades. Simplemente de 100 chicos que empiezan la primaria, o sea, menos de 20 van a poder llegar a la universidad. Entonces, tenemos primero un problema muy serio de desigualdad de oportunidades. Segundo, los aprendizajes que se dan en la mayor parte de las escuelas en nuestro país, lamentablemente, no son de la mejor calidad, aunque la palabra le saque cortocircuito a los ideólogos de la Cuarta Transformación. Porque cuando se habla de calidad, quiere decir, si el chico, por ejemplo, realmente, uno, sabe las matemáticas y dos, las puede utilizar, por ejemplo, para la resolución de problemas. Si cuando está leyendo un texto, comprende lo que está leyendo, puede diferenciar entre lo que es la opinión del autor y los hechos que brinda el mismo autor en un texto. Dos ejemplos de problemas en donde lamentablemente la mayor parte de los estudiantes mexicanos no ha logrado buenos resultados. Esto se debe a múltiples factores, dentro de ellos la necesidad de mejorar la forma en que se enseña en el aula. Y no se cambia de plumazo diciendo necesitamos un nuevo plan de estudios. Y justo aquí es donde está el problema, porque a pesar de que la denominada Nueva Escuela Mexicana, por ejemplo, dice que va a querer atender el problema de la desigualdad, Gabriel, en los hechos hemos platicado en otras ocasiones cómo este gobierno ha ido implementando medidas en la educación justo que incrementan la desigualdad. Cancelar, por ejemplo, las estancias infantiles, cancelar las escuelas de tiempo completo, reducir el presupuesto para el Consejo Nacional del Fomento de la Educación. Para los que no son especialistas, esta institución, el CONAFE, es el área de la SEP que atiende a los niños, a las niñas de las familias más desfavorecidas de la sociedad, en las comunidades más pequeñas. A esos les han reducido el presupuesto. Entonces, en los hechos, más allá del rollo ideológico que se avientan, pues las acciones van en sentido contrario y están incrementando el problema de la desigualdad que tiene el sistema educativo en nuestro país. Alguien leía a alguien decir y afirmar que este nuevo modelo era nada más una especie de venganza lingüística, porque se están peleando con ciertos términos y conceptos y en realidad pues no hay una atención directa a lo que está viviendo México actualmente y todo se queda en eso, en una venganza lingüística. Muchísimas gracias, doctor Marco Fernández. Incluso, perdón, nada más rapidísimo, charla, Gabriel. Incluso nada más, perdón, rapidísimo. Justo con eso que estás diciendo es súper importante, porque cuando hay estas descalificaciones, se está descalificando al 1.200.000 estudiantes, profesores que no empezaron a enseñar este año, que llevan muchos años y que entonces tú le estés diciendo que enseñó eurocéntricamente, que enseñó de manera racista. O sea, eso, perdón, tenemos un problema de desigualdad, sí tenemos que mejorar cómo lo enseñamos, pero no se hace a partir de descalificar de esa manera. Doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, muchísimas gracias por esta charla. Gracias, Gabriel, como siempre, muy buena tarde.